Hoy os traigo un claro ejemplo de cuando yo decía en mis inicios de contenido propio por aquí aquello de que venimos a pasarlo bien porque el universo se encargará del resto. Pues bien, Hailey Bieber ha sido demandada por copyright de su marca de cosméticos. Y diréis, ¿qué tiene que ver? Pues no os preocupéis, que yo os pongo en contexto y a contaros la noticia enseguida. Muchos estáis aquí desde que comencé a traducir vídeos relacionados con las Kardashian. De hecho, no me rompí los cuernos pensando en el nombre, porque entre otras cosas quería practicar mi inglés y empaparme bien de aquellas personas de las que acabaría hablando con más frecuencia a la larga y hacerlo con mi propio criterio. Porque solo había visto algunas temporadas del reality y algún canal que otro por aquí con opiniones diferentes a las mías u otros estilos. Así que bueno, en aquella incursión subí contenido de todo tipo de cadenas y arriesgando a que me bloquearan después de haberme tomado mi tiempo y resintiéndome hasta una tendinitis. Que sí, que no es mi contenido, pero no quita de que me lo currara y mucho, porque no lo hacía con ningún programa además, sino que me llevo muchas horas todos los días y de hecho sigo reciclando aún por TikTok, que ponías las Kardashian y ahí estaba yo la primerita. Pero la fórmula ha sido ya copiada y hay muchas cuentas que funcionan con muchos más seguidores e incluso traduciendo 15 segundos. La verdad que esto me da pereza, pero bueno, he bajado el ritmo y si sigo subiendo por allí es por quien valora mi canal y para promocionarme por allí por YouTube, con mi contenido, claro, porque al final esto no deja de ser un trabajo, por mucho que me guste y me quita muchas horas de mi vida en las que podría estar haciendo millones de otras cosas y el tiempo es oro, no vuelve. La gran mayoría pues me reclamaban derechos, lógicamente, pero en aquellos meses, a lo tonto, descubrí cositas, ¿sí? Por ejemplo, Kylie o Kourtney me permitían subir, obviamente sin ver ni un céntimo, pero Kim, por ejemplo, era más ahora, porque YouTube ya se encarga de regular tarde o temprano las malas prácticas dentro de su plataforma, pero Kim bloqueaba desde un inicio. Os explico porque sé que muchos no entendéis ni tenéis por qué tampoco, pero como va de este chisme, os cuento. Una reclamación de derechos es cuando cualquier céntimo cobrado va para el dueño de ese contenido. Tiene todo su sentido, aunque lo hubiera traducido o doblado de forma literal. Un bloqueo es que no se puede ver, no te dejan ni que salga a la luz. Y un strike es algo más peligroso porque con 3 te cierran el canal con el riesgo de no poder volver a trabajar para YouTube. Nunca. Yo recibí 2, que ya no los tengo, claro. Uno fue por Kylie Jenner, lo cual entiendo perfectamente, fue la productora, porque es una serie, es como si subiera cualquier película por YouTube, que al final te pueden hasta cerrar el canal. Y otro fue el de Hailey Bieber, bueno, la gente que gestione su canal. Pero claramente estas políticas será ella quien tenga la primera y última palabra, lleva su nombre oficial. Algunos os acordaréis, fue el vídeo que estrenó su canal con Kendall, o llevaba muy pocos vídeos, no lo sé porque no la sigo, ni tampoco me acuerdo. Y oye, como que me sentó a cuerno quemado. Ahora viéndolo con el tiempo, entiendo que no le hiciera gracia, pero vamos, que tampoco como para poner un strike, tía, que es que hasta Vogue me lo ha retirado con toda su clase, ¿no? Pero bueno, no sé, yo lo hacía a ella como a Kylie, pues Kendall como no tiene canal, pues vete a saber sería lo mismo, tampoco lo voy a comprobar, ya no subo contenido de otros, paso, ya os digo que por TikTok, y veremos lo que dura eso. Pero vamos, que he subido de Ellen, de James Corden, no sé, aunque no viera nada, pues oye, me dejaron hacerlo. Y los considero más profesionales. Supongo que vería que era ahí traducido en español y diría, estos mexicanos, porque la veo de esas, ¿no? Que todos los que estemos por debajo de California somos mexicanos para ella. ¡Oh, Selenators! La verdad es que a mí esta chica, sinceramente, desde hace ya no me despertaba simpatía. O sea, de nunca. Incluso antes de estar con Justin Bieber, no sé. Me recuerda quizás a esta gente que se cree superior o competitiva, de tirarte por una escalera a los showgirl. No sé, esa sonrisa a mí es que me parece que la forzaba un poco para parecerse a su padre y a su tío. De hecho, juraría que ya no la hace tan exagerada, porque ya se la conoce. No sé, no la conozco personalmente, pero es de esas tipas que de entrada me caen mal, pero que en realidad más bien me la trae el pairo. O sea, no me quita el sueño, vaya. Otra cosa es que pueda mencionarla por vosotros o que me tire esta noticia porque, ironías de la vida, ella, que por un apellido o 2 que le han abierto las puertas donde está se cree mejor que una servidora que siempre me he buscado la vida solita, pues resulta que ha metido la pata pero bien, ya que ha sido demandada por infracción de marca registrada por la línea de cuidado de la piel Rhode, que lanzó la semana pasada. Ay, tan original ella, de maquillaje no optó por el que dirán supongo, así que tiró por la opción de otras se maquillan pero yo voy de natural. Resulta que el nombre de la discordia es el segundo de la maniquí, pero ya existía una marca con dicho nombre 8 años atrás. El equipo legal de la misma afirma que Bieber intentó adquirir la marca comercial del dúo de diseñadoras Purna Katau y Phoebe Vickers en 2018.
Cuando se negaron, Bieber supuestamente siguió adelante con el lanzamiento de su propia marca Rode de todos modos. La abogada principal de litigios de la original Rode ha dicho: hizo esto a pesar de conocer a Rode y sus derechos anteriores. Es una circunstancia desafortunada, por supuesto entendemos que Hailey quiera usar su segundo nombre para su marca, pero la ley al respecto es clara. No puedes crear este tipo de confusión de marca solo porque quieres usar tu nombre. Lo que la señora Bieber está haciendo es dañar un negocio, propiedad de una minoría que dos mujeres han construido cuidadosamente en una marca global en crecimiento. Las cofundadoras de Rode afirman que nos vimos obligadas a presentar la demanda para proteger nuestro negocio. Si bien somos una marca global, seguimos siendo una empresa joven y en crecimiento, y no podemos superar a una celebridad con los seguidores de Hailey usando el nombre de nuestra empresa para vender productos relacionados. No queremos demandar a Hailey, queremos celebrarla. Como compañeras empresarias le deseamos el mayor de los éxitos. Hailey tiene el poder de estrella y la influencia ganados con esfuerzo. No puede faltar una puntilla de ironía en este tipo de trámites. Podía elegir marca para su empresa, solo tenemos la marca que hemos construido. La demanda establece que la magnitud de los seguidores de Bieber y la viralidad de su marketing causarán un daño inmediato, continuo e irreparable a la marca Rode. Lo único que quieren estas empresarias es que no haya confusión entre sus marcas, además que están en todo su derecho, y si encima con esto se llevan publicidad, pues ole por ellas, que seguro que sí se han esforzado, pero bien, para crear su empresa. Por otro lado, el equipo de Bieber no ha dicho nada al respecto, pero se sabe que Hailey intentó poner Bieber Beauty, pero también se encontraba registrada la marca, pero que con quien chocaba la confusión era con su marido, por lo que a barrer para casa y a los demás que les den por... Esto lo digo yo. La realidad es que si las marcas que coexisten llevan a los consumidores a pensar que las marcas están asociadas, no están exactamente equivocados, en el caso de que se llamara Bieber Beauty. Ella, a pesar de que siguió luchando por la negación, ¿no? Porque lo presentó esta marca, se la negaron y bueno, pues ella insistió, al final pues decidió usar su segundo nombre, Rode. También quizás porque preferiría ella tener esa exclusividad que tampoco existe porque ya hay otra empresa con el mismo nombre. Así que nada, Hailey Bieber, solo espero que te pongan un buen strike y que se haga justicia y que gastes un poquito en publicistas, hija. No seas tan tacaña, mujer, que de youtubers con menos seguidores que tú, pero mucho más que yo, lo he visto, pero de ti... con lo super pija y Tommy Hilfiger que se te ve, aunque por otro lado luego muchos precisamente de estos son de la cofradía del puño cerrado, incluso hasta gorrones. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Me encantaría leeros, que muchas veces os siento, pero no tengo ni idea de lo que se os pasa por la cabeza. ¿Os parece curiosa la coincidencia kármica?